Bienvenidos de nuevo a Negocios, Dinero y Cristianismo. Continuando con nuestra serie, el segmento en vivo de hoy explora, ¿por qué buscar primero el reino desata la provisión sobrenatural? Sabemos que este mensaje será de bendición para ustedes. Comencemos. Miren, para ser lo que Dios quiere que tú y yo seamos, necesitamos tener más que suficiente. Él no quiere que reduzcamos nuestra vida al mínimo y vivamos en una choza solo para que todo nuestro dinero se vaya a otra cosa. Él es un Dios de abundancia. Él quiere que estemos a la altura del llamado que nos ha dado. Para eso existe provisión. Dios ya ha provisto todo lo necesario para que hagamos aquello para lo cual nos llamó. El problema es que la mayoría de las personas están más preocupadas por lo que ellas quieren hacer que por lo que Dios quiere que hagan. Vayan a Mateo capítulo 6. El último pasaje. Ya me pasé 13 segundos del tiempo. Oh no, en realidad todavía me quedan 13 segundos. Para cuando dije eso, probablemente ya me quedan 8. Mateo 6:31. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Déjenme ponerlo en palabras más actuales. No se preocupen por lo que necesitan para vivir. Dios ya ha provisto todo lo necesario para tu vida y para la mía. Pero, como he dicho antes, tenemos que verlo manifestarse. Tenemos que reconocer que Dios ya nos ha provisto y creerlo. La realidad de lo que Dios nos ha dado debe llegar a ser más grande que la realidad de las circunstancias que estamos viviendo. A muchas personas les cuesta entender esto. Pero así es como obra Dios. Igual que en la historia que les conté acerca de aquel diciembre. Yo no sabía cómo se iba a resolver todo. ¿Debía conseguir otro trabajo? Ese es un pensamiento natural. ¿Debíamos pedir un préstamo? Ese es un pensamiento natural. ¿Debíamos pagar aquella cuenta adicional durante los siguientes 12 o 18 meses? También es un pensamiento natural. Pero saber que la provisión ya existía y que simplemente tenía que apropiarme de ella, que tenía que permanecer conectado al sistema de Dios, fue lo que permitió que se manifestara. Llegó de diferentes maneras. ¿Qué importa que no llegara de una sola vez? Llegó poco a poco, y todas esas pequeñas partes terminaron convirtiéndose en algo muy grande. Eso está bien. Lo importante es saberlo, creerlo, mantenerse firme y alinear nuestras palabras con aquello en lo que creemos. Eso es lo que hace que la provisión de Dios se manifieste. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Las personas que no conocen a Cristo están constantemente preocupadas por cómo van a vivir, qué van a vestir, qué van a comer, cómo van a pagar la hipoteca o cómo van a cubrir los servicios. Su mente está llena de, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que resolver aquello otro. Casi nunca se detienen a pensar en quiénes son en Cristo ni en lo que Dios quiere manifestar a través de ellos. Simplemente van de un problema a otro y de una crisis a la siguiente. Porque su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. ¿De cuántas cosas? De todas. Regresemos al versículo 31. No se preocupen. Ni siquiera permitan que esos pensamientos los dominen, y no los hablen. Porque cuando los hablan, los hacen suyos. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Cómo vamos a vestirnos? ¿Cómo vamos a cubrir todas nuestras necesidades? Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. ¿Qué tanto pueden descansar en esa verdad? Él conoce sus necesidades. Dios, necesito que te manifiestes en mi vida. Esta es la situación que estoy enfrentando. Te necesito a ti. Necesito que tu provisión se haga visible en mi vida. Más adelante hablaremos de cómo funciona este sistema y de las cosas que hacemos que impiden que funcione correctamente. Versículo 33. Más busquen primeramente el reino de Dios. El reino de Dios es el sistema de Dios. El cielo, en cambio, es un lugar. Mantengan su lugar aquí y vayan a Lucas capítulo 9. Mateo, Marcos, Lucas. Vayan al versículo 27. Pero les digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aquí está hablando Jesús. ¿Queda vivo hoy alguno de los que estaban allí aquel día? No. Entonces, ¿de qué estaba hablando?
Estaba hablando del sistema que él venía a introducir en el mundo. Cuando yo muera, sea sepultado y resucite, ustedes verán manifestarse el poder de Dios. Verán cómo comienza a operar mi reino, mi manera de hacer las cosas. Después vemos el nacimiento de la iglesia en el libro de los Hechos y vemos a Dios haciendo cosas poderosas. Por eso Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios. En otras palabras, busquen primero mi manera de hacer las cosas. Pongan atención. Su Biblia dice, primeramente. ¿Qué significa, primeramente? ¿Segundo lugar? ¿Tercer lugar? No. Significa primer lugar. Háganlo primero a mi manera. No se conformen a este mundo, sino hagan lo que yo digo. Busquen primero el reino de Dios. Busquen primero el orden que yo establecí. Busquen el lugar donde opera mi poder y donde ya ha sido provisto todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuántas cosas? Todas. Dios tiene un sistema, y ese sistema debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Pero precisamente aquí es donde muchas veces entra el autoengaño. Conocemos la Biblia. Hemos leído la Biblia. Fuimos a la escuela dominical. Asistimos a la iglesia. Nos llamamos cristianos. Decimos, yo creo todo esto y vivo de acuerdo con ello. Pero, ¿se está manifestando? ¿Se están viendo los resultados? La manifestación de Cristo revela la gloria, el poder y la presencia de Dios. Jesús viene por una iglesia gloriosa, una iglesia que lo refleje al mundo. Y hablando de la provisión divina, tenemos que manifestarla. ¿Acaso Jesús viene por una iglesia pobre, deprimida, enferma y derrotada? No. Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Tengo que llevar mi fe al punto en que aquello que Jesús obtuvo para mí mediante su muerte y resurrección se haga visible en mi vida. Si no está funcionando dentro de mí, entonces no lo estoy manifestando. Y, por lo menos desde mi perspectiva, este sistema es mucho más sencillo de lo que solemos pensar. Si quiero ver su manifestación en mi vida, tengo que alinearme con su manera de hacer las cosas. Eso no solo hará que mi vida funcione mejor, sino que también me preparará para su regreso. Pero, ¿puedo realmente comprenderlo? ¿Puedo vivirlo de verdad? ¿Cuántos años tenía Tiffany en aquel entonces? Déjenme pensar. En 2005 probablemente estaba en secundaria o preparatoria. Yo tenía 2 hijos en casa. Aunque, siendo sinceros, ellos no eran el problema. El que quería comer era yo. Probablemente ellos se conformaban con un café. ¿Puedes confiar en Dios cuando tienes una familia? ¿Cuando hay personas que dependen de ti? ¿Puedes confiar en Él lo suficiente para creer que abrirá camino porque te ama a ti y también ama a tu familia? Cuando llegamos a la realidad de la vida diaria, es ahí donde se pone difícil. Vivimos en una cultura profundamente guiada por las emociones. La mayoría de las personas están más preocupadas por lo que sienten, por lo que piensan y por aquello con lo que se sienten cómodas que por lo que Dios ha dicho. Y sin embargo, lo que Dios ha dicho es precisamente lo que cambiaría todo. Pongámonos de pie. Durante este mes he estado hablando acerca de la provisión. Pero todo lo que estoy enseñando aplica a cada área de la vida. El próximo mes hablaremos sobre la salud. Hablaremos sobre la paz. No debería haber lugar para el miedo en nuestras vidas. Deberíamos manifestar la paz de Dios en todo momento. Deberíamos manifestar la bondad de Dios sin importar nuestras circunstancias. Deberíamos manifestar el gozo de Dios. Deberíamos manifestar el amor de Dios. Deberíamos manifestar nuestra confianza en Dios. Deberíamos manifestar a Cristo en cada área de nuestra vida. No deberíamos estar sufriendo constantes crisis emocionales. Quizá alguien diga, tú no sabes por lo que estoy pasando. Pero una cosa sí sé. Estás pasando por las mismas luchas que atraviesan todos los demás, porque así lo dice la Biblia. La única diferencia es que en este momento te está tocando a ti vivirlas y no a otra persona. Jesús viene pronto. Los animo a que estén preparados.